trabajás para desarrollar, para promover, diseñar actividades en la naturaleza, actividades de vida en la naturaleza, o prácticas en la naturaleza, o deportes en la naturaleza, estas claves, este ratito que vamos a estar compartiendo, quizás te sirvan, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es poder presentarme para aquellos que no me conocen. Lucho Velo, desde acá, Alejandro Velo, pero me llaman Lucho, desde Olavarría, provincia de Buenos Aires. Vengo trabajando desde el 2009 con X-Time, grupo de aventura, y venimos haciendo una serie de propuestas de turismo alternativo, turismo activo. Soy profe de educación física y ahora este año queremos enfatizar mucho lo que son las capacitaciones también, aparte de las salidas que estamos haciendo, que seguimos haciendo, que venimos haciendo desde 2009. Vamos a meternos fuerte en capacitaciones, tratando de aportar, ¿sí? En algunos casos así, con alguna transmisión, algún encuentro virtual, y otros presenciales, a los que ya se van a ir enterando, y esperamos que les interese y se sumen, ¿sí? Si nos quieren decir ahí de dónde están viendo este live, de qué ciudad son, ¿sí? Y la profesión, ¿sí? Estaría genial. Y ya arrancamos, para no demorar más la presentación, ¿sí? Va a quedar grabado esto, también lo vamos a poder compartir, pero ustedes también pueden invitar a algún amigo conocido que le pueda interesar esta temática para que se una en este ratito, ¿sí? Bueno, arrancamos, ahí vamos. Me voy a tomar un traguito de agua y ahí salimos. Bueno, en general, cuando hablamos, ¿sí? Cuando hablamos de actividades en la naturaleza, hay un espectro gigante para poder abordar, como les decía, ¿no? Esto que son deportes, o el turismo activo, o las actividades de aventura, o los campamentos educativos, ¿sí? Las salidas, las excursiones, las carreras de aventura, ¿sí? Desde lo deportivo. Bueno, es inmenso el mundo, y cada vez se van... Bien, José ahí, recién llegadito a entrenar, sí, estuvimos corriendo recién, yo no. El grupo de entrenamiento estuvo corriendo ahí José, haciendo las pendientes, los 3 minutos de pendiente, durito. También tenemos un grupito de entrenamiento de montaña acá en Olavarría. Y bueno, entonces, es bien amplio, es muy amplio el tema de las actividades en la naturaleza. Lo podemos abordar desde lo educativo, desde lo recreativo, desde lo turístico, ¿sí? Así que desde cualquier ángulo que lo ataquemos, nos puede brindar un montón de satisfacciones, ¿sí? Satisfacciones personales, profesionales, económicas, ¿por qué no? ¿Sí? Si lo desarrollamos de manera profesional también, Así que, hola ahí desde Neuquén, gracias Lu, buenísimo. Matías ahí aplaudiendo también. El grupo de entrenamiento también tiene Mati Cabrera ahí, ya nos conoceremos y ya charlaremos sobre eso. Bien, entonces, tiene muchas denominaciones. Por ahí, una que estamos usando últimamente son las prácticas, ¿sí? Prácticas profesionales, ¿sí? Prácticas profesionales en el medio natural o en la naturaleza. Cuando digo estamos usando, es desde acá, del Instituto de Educación Física de Olavarría. Pero cuando el concepto de práctica va más allá de la actividad, ¿sí? La práctica involucra no solamente el hecho o la acción, sino todo lo que conlleva, todo lo que engloba, ¿sí? Lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, ¿sí? Mis expectativas, mis miedos, ¿sí? La biografía, ¿sí? La experiencia que tengo previamente. Entonces todo eso conforma, ¿sí? La práctica. No queda solamente una actividad, sino una práctica. Y cuando lo hacemos de forma profesional o un poquito más organizado, porque quizás no sos profe de educación física, no tenés un grupo, ¿sí? Pero sí sos parte de algún grupo de amigos, ¿sí? O mi familia, o quiero llevar a la familia a hacer este tipo de actividades, también podemos considerar estas claves que vamos a compartir, y está bueno, ¿sí? Estas prácticas, ¿sí? Tienen que ser con sentido y con significado. Tiene que tener un sentido para el que las hace, ¿sí? Para el que las vive, pero también tiene que tener sentido para el que las propone, ¿sí? Aquella persona o aquel grupo de personas, aquel staff,
o aquel padre de familia o aquel amigo, que es el que mueve un poco al grupo a salir a pescar, a andar en bicicleta, o es el profe que propone el campamento, la salida, la excursión, el pernocte, la travesía, ¿sí? Tiene que generar sentido en él también, ¿sí? En el que lo está desarrollando y al que va dirigido. Y significado, ¿sí? Significado también, algo que trascienda un poquito, ¿sí? Un poquito esto que estamos haciendo y no queda solamente en el mero hecho de la excursión, el viaje, la actividad, la travesía, sino que genera algo más, ¿sí? La conformación del grupo. Bien, Pablo ahí desde Chuel, gracias por estar. Y bueno, eso, ¿sí? Sentido y significado, ¿sí? Son dos cuestiones fundamentales para poder realizar de la mejor manera, para poder transmitir, ¿sí? Y para poder mantener esa posibilidad de desarrollar este tipo de propuestas, ¿sí? Sean para chicos, sean para grandes, para personas con discapacidad, para mis amigos o en el trabajo donde estoy, ¿sí? En el colegio, en el gimnasio, donde sea, ¿sí? Entonces empezamos a escuchar algunas palabritas, ¿sí? Práctica, ¿sí? Práctica como es, no solamente como eso externo que hacemos, sino todo lo que engloba, y sentido y significado. Y empezamos, nos metemos ahí relacionados con esto, estamos hablando justamente de las 3 E. ¿Cuáles son esas 3 palabras que empiezan justamente con la letra E, que le pueden dar sentido, le pueden dar significado y pueden sustentar las prácticas, las propuestas que hacemos, ¿sí? Para que justamente tengan un poquito de trascendencia, ¿sí? No quiero decir que no lo estén teniendo, pero si le prestamos atención van a tener más todavía, ¿sí? Y estas 3 palabras que empiezan con la letra E tienen que ver, la primera con expectativa, ¿sí? Y según, acá miro abajo porque tengo la definición del diccionario, dice expectativa, la primera es la expectativa o las expectativas, ¿sí? ¿Qué es la expectativa? Es la esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Yo tengo que generar en el otro, o generar en los otros, en el grupo, en los alumnos, en mis amigos, en mis clientes, ¿sí? Pues tengo una empresa de turismo, o porque genero un grupo de entrenamiento, son mis alumnos, pero también son mis clientes, ¿sí? Tengo que generar en el otro una expectativa de esa actividad que yo quiero proponer, ¿sí? Pero también tengo que tener mi propia expectativa, ¿sí? Cuando hablamos de actividades, ¿sí? Y este modelo de gestión que después los voy a compartir a que conozcan, en nuestro modelo de gestión de actividades contempla 3 tipos de público o 3 tipos de personas, ¿sí? Por un lado, los participantes, ¿sí? A los que va dirigido el programa, la actividad, la propuesta. Por otro lado, los organizadores, ¿sí? Los profes, el staff, el mismo equipo docente que va a acompañar esa actividad, o el guía de turismo, o los guías de turismo, los coordinadores, ¿sí? Los que están diseñando y los que están dirigiendo la actividad. Y por otro lado existen, ¿sí? Los terceros, que son gente que no están involucrada directamente, pero sí les interesa el resultado de esa experiencia, de esa actividad, ¿sí? Podríamos hablar de los padres de familia, en el caso que sea un campamento, una actividad de niños, ¿sí? Los padres, la familia de los acampantes, los directivos de la institución, ¿sí? De la institución o de la organización o de la empresa, si estoy trabajando como guía de turismo para una empresa, los directores, los dueños de esa empresa también son parte y son un público, es una persona o un grupo de personas que está interesado en esa actividad, en el desarrollo de esa actividad. Por eso también las tenemos que contemplar, porque cada uno de esos también tiene intereses, posibilidades, necesidades. Tenemos que atender a eso. Por otro lado, existen también esas otras personas que son auxiliares, ¿sí? Vamos a suponer, nos vamos de viaje y tenemos el chofer de la combi, o el chofer del minibús, o el chofer del colectivo, ¿sí? Que nos va a acompañar durante todo el trayecto, y esas personas también las tenemos que atender. Ellos también tienen, ¿sí? Intereses, posibilidades, necesidades. Entonces, contemplando esos 3 tipos, ¿sí? Esos 3 tipos de público, esos 3 tipos de personas, nosotros podemos generar expectativa en cuanto a qué, a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a vivir,
a lo que vamos a poder desarrollar, ¿sí? Cada uno de ellos tiene intereses, tiene posibilidades, tiene necesidades. Tenemos que jugar mucho, en este caso, con los intereses para generar o para poder trabajar la cuestión de la expectativa. Tenemos que trabajar mucho con los intereses. Los intereses es fácil de reconocer porque lo expresan, ¿sí? Si nosotros nos plantamos frente a un grupo de alumnos a donde vamos a llevar de campamento y preguntamos qué quieren hacer, dónde quieren ir, ¿sí? Ahí ya ellos lo expresan, es fácil, ¿sí? Queremos ir a la sierra, queremos ir al mar, ¿sí? Nos gustaría jugar, ¿sí? No sé, a un juego típico que hacemos siempre en la plaza, ¿sí? Quitarle la cola al zorro, por decir algo, el grillo, un juego nocturno. Bueno, nos están diciendo, entonces es fácil de reconocer. Nosotros tenemos que tomar esos intereses, ¿sí? Que por lo general se ponen de manifiesto los intereses, y darle la vuelta para que se genere una expectativa, contemplando que sí vamos a tener en cuenta ese juego que ya conocen, pero que también vamos a hacer muchos juegos, ¿sí? Similares, ¿sí? O muchos juegos parecidos a ese que les gustó, pero mucho mejores, ¿sí? Porque vamos a tener más tiempo, porque vamos a tener más lugar, ¿sí? Me planto un ejemplo, en el campamento, ¿sí? Hablando de una colonia, de vacaciones, de un grupo escolar, pero eso mismo lo podemos traspolar, ¿sí? Al grupo de entrenamiento, a la empresa de turismo, a los clientes, a los que vamos a llevar a una excursión, a una travesía, ¿sí? A una salida de bici, de kayak, ¿sí? Como sea, ¿sí? Entonces jugar un poquito con esa cuestión, con los intereses, ¿sí? Acrecentar esta cuestión de las expectativas, que es la primera ¿sí? La primera palabra con la letra E que tenemos que tener en cuenta a nuestra forma de ver, según nuestro modelo de gestión, nuestra forma de trabajar, ¿sí? Que nos puede servir para generar propuestas con sentido y con significado, ¿sí? Como hablamos al principio, y que nuestra práctica tenga realmente relevancia, sea relevante en nuestra práctica. La segunda palabra que empieza con la letra E es el entorno, ¿sí? Es el entorno, es crear el entorno, crear ese clima, crear podríamos decir, ese telón de fondo de esa actividad que vamos a proponer, ¿sí? La carrera de aventura. Entonces vamos a generar todo un entorno en función de las expectativas que tienen, ¿sí? Los corredores o los posibles corredores, ¿sí? Clientes potenciales o los clientes, los alumnos posibles que puedan participar del campamento, ¿sí? Vamos a crear un entorno, y el entorno, vamos a hacer como hicimos hoy en expectativa. Les voy a leer la definición y después la vamos a charlar. Van a ver cómo lo podemos mechar con esto que veníamos hablando, ¿sí? Entorno, según la definición del diccionario, dice conjunto de circunstancias y factores, ¿sí? Conjunto de circunstancias y factores, y acá hace un detalle de qué tipo de circunstancias y factores: sociales, culturales, morales, económicos y profesionales, ¿sí? Podríamos seguir agregando palabras, pero en este caso la definición dice sociales, culturales, morales, económicos y profesionales que rodean una cosa o una persona, ¿sí? En este caso, que rodean esta actividad, que rodean o que van a rodear esta propuesta, ¿sí? Esta carrera de aventura, este campamento, esta salida, esta travesía, ¿sí? Esto que vamos a proponer, esta salida de pesca con mis amigos, ¿sí? O esta rodada de cicloturismo que vamos a hacer, de luna llena o de noche. Se puede aplicar a cualquiera, ¿sí? Pero el entorno, entonces, ¿sí? Tiene que ver con todas las circunstancias y los factores que rodean eso, ¿sí? Ese telón de fondo, ese ambiente que tengo que crear. ¿Cómo lo creo? Justamente atendiendo a expectativas, jugando con las expectativas, ¿sí? Jugando en el buen sentido, ¿sí? Jugando con las expectativas de los participantes, de los posibles participantes, y poniéndole nuestro granito de arena para hacerlo diferente, porque si no es repetir, ¿sí? Repetir, y no nos podemos diferenciar, que también es una clave fundamental para aquellos que estamos emprendiendo, ¿sí? El tema de la diferenciación. Pero bueno, no nos vamos del tema. Entonces,
El entorno es ese conjunto de factores y circunstancias que rodean una cosa, ¿sí? O una persona, una colectividad, una época, y que influyen, termina la definición diciendo, y que influyen en su estado o en su desarrollo. Totalmente aplicable, ¿sí? Totalmente aplicable. La forma en que empiezo a comunicar, ¿sí? Esta propuesta ya va generando el entorno, ¿sí? Si lo hago porque el director del colegio me dijo que tengo que hacer un campamento y a mí no me gustan los campamentos, ¿sí? Mi forma de comunicarlo va a ser, ¿sí? Parecida a esta que estoy teniendo yo. En cambio, si, chicos, qué bueno, miren lo que me acabo de enterar, tenemos que hacer un campamento, vamos a ir pensando la fecha, vamos a pensar el lugar, qué les gustaría ir, al mar, a la sierra, a la montaña, vamos viendo qué quieren ir, 2 días, 3 días, podemos ir 5 días, ¿sí? Fíjense cómo es diferente, cómo vamos armando ese entorno, ¿sí? Vamos armando ese entorno, vamos armando ese ambiente, para que la experiencia, ¿sí? Para que la experiencia sea mucho más rica, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos expectativa como la primer E para tener en cuenta en el diseño, en la planificación y en la ejecución de actividades, ¿sí? Y la segunda E es el entorno. Expectativas y entornos. ¿Y entorno? ¿Para qué? Para generar, para proponer, ¿sí? Actividades con sentido y con significado. De esa manera las propuestas van a ser relevantes para mí, que la estoy generando, la estoy proponiendo, y para el que se suma, ¿sí? Ya tenemos las dos E de las 3, ¿sí? 2. Expectativa y entorno. La tercera, me voy a tomar un traguito de agua y voy a poner un poquito de suspenso. La tercera E tiene que ver con la emoción, ¿sí? Emoción. Según la definición del diccionario, según el diccionario dice que la emoción es el conjunto, o emociones, ¿sí? El conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos, ¿sí? Entonces, una emoción, ¿sí? Que viene del latín, ¿sí? Motivo, ¿sí? Emotivo, el motivo de por qué actúo, la emoción, ¿sí? El motivo, lo que te hace mover, ¿sí? Lo que te hace mover, ¿sí? De ahí viene la palabra emoción, ¿sí? El motivo para la acción, el motivo para moverte, ¿sí? Entonces, hoy sabemos también, a partir de todos los aportes de las neurociencias, la importancia de la emoción, ¿sí? De reconocer la emoción, de mover emociones, de generar emociones en el otro o en los otros, ¿sí? Para que los aprendizajes, para que las experiencias, para que cualquier circunstancia se vuelva relevante, se vuelva con sentido y se vuelva con significado, ¿sí? Tenga significado, tenga sentido lo que estoy haciendo, lo que estoy proponiendo, el qué, el para qué. No solamente el qué, ¿sí? No me quedo solamente con qué estoy haciendo, sino que para qué lo estoy haciendo, ¿sí? Para qué lo propongo, para qué lo propongo yo como profe, como organizador, como staff, y para qué lo está haciendo el otro, que entienda también el otro para qué lo está haciendo, ¿sí? Esto que estamos haciendo, este juego que hicimos acá con los nudos, ¿sí? Con caballería o con criptografía, ¿sí? Descubriendo códigos, o con diferentes formas de prender un fuego, ¿sí? Lo estoy haciendo, es como un juego, pero ¿para qué me va a servir? ¿Sí? ¿Qué aprendizaje voy a tener y por qué es relevante para mí hacerlo? Entonces eso también tiene que ver con la posibilidad de la emoción, la generación del entorno, trabajar también con las expectativas, ¿sí? Nosotros tenemos que generar en 3 momentos fundamentales, ¿sí? Que tienen las actividades, ¿sí? En el antes, en el durante y en el después. Lo hablamos, ¿sí? Constantemente. Si ya participaron de alguna de mis charlas, de mis encuentros o de mis cursos, ¿sí? Hablamos constantemente del antes, el durante y el después. Y en ese antes, durante y después tenemos que considerar las expectativas
Tenemos que considerar y armar, ¿sí?, el entorno teniendo en cuenta, ¿sí?, considerando la emoción, que la emoción esté siempre presente. Una emoción positiva o una emoción negativa, ¿sí? Podemos jugar con eso. Después vamos a ver, ¿sí?, en algún momento podemos llegar a charlar de esas cuestiones, ¿sí? Pero algo que te haga emocionar, algo que te mueva, algo que te haga reaccionar orgánicamente a un estímulo, eso es una emoción, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que contemplar mi propuesta o nuestras propuestas, ¿sí? Cuando estoy proponiendo esta salida a este lugar, ¿sí?, esta cantidad de días y haciendo este tipo de actividades, tengo que atender a las expectativas, tengo que generar el entorno para que esa propuesta caiga de la mejor manera y para que la propuesta cobre sentido, ¿sí?, y realmente tenga un significado para todos los participantes, para los organizadores, para los participantes y para los terceros, esos tres públicos involucrados que hablábamos. Viene un poquito por ahí la cuestión de las 3 E que tenemos que considerar, ¿sí? Repetimos, expectativas, entorno y emoción. Y esas 3 cosas las tenemos que tener en cuenta en el antes, cuando estoy diseñando y cuando estoy planificando. En el durante, cuando estoy haciendo la ejecución. Y en el después, en la evaluación también, ¿sí? Al final, porque después, ¿sí?, el círculo vuelve a cerrarse, vuelve a moverse de la mejor manera. Expectativas en el antes, entorno en el antes y emoción en el antes. En el durante, expectativas. En el durante, entorno. En el durante, emoción también. Y al final, ¿sí?, en el después también. Expectativa, ¿sí?, porque esas expectativas me están abriendo, me pueden abrir puertas para otro campamento, para otra salida, para otro tipo de actividades similares. Expectativas en el final también, en el después. Entorno, ¿sí?, también generar el entorno para poder evaluar, para que las condiciones, ¿sí?, estén dadas para poder sacar de provecho, ¿sí?, de esa evaluación, de esa revisión de lo que hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, cómo lo hicimos, ¿sí? Y también la emoción, ¿sí?, generar la emoción, que es lo que me va a quedar, y todo eso, ¿sí?, el antes, el durante y el después, con las expectativas, el entorno y las emociones, van a generar lo que se llama la experiencia. Hoy estamos buscando experiencia, hoy se habla así de la experiencia o de las experiencias, ¿sí? La experiencia completo, la experiencia completo tiene que estar rodeada de estas cuestiones, tiene que estar rodeada de esto. Un monitoreo de las 3 durante, sí, totalmente. En las 3 etapas, en el antes, en el durante y en el después, y lo tenemos que monitorear acá, como dice Papolo, monitorear, lo tenemos que chequear, lo tenemos que tener en vista. A veces lo hacemos sin pensarlo, ¿sí? Y nos puede salir bien, pero si lo ponemos, ¿sí?, si lo hacemos consciente, ¿sí?, los resultados van a ser mucho mejor o mucho más cercanos a lo que esperamos, ¿sí? Monitoreo, chequeo, antes, durante, después, ¿sí? Emoción, expectativa, emoción, entorno, ¿están? Sí, ¿y cómo hago? Si veo que me está faltando algo de eso, ¿qué hago? ¿Sí? En el antes, ¿cómo hago para generar el entorno? ¿Sí? Y bueno, en una reunión de padres, ¿sí?, mostrarle fotos, no solamente mandarle la notita, el papelito de familia, nos vamos a ir de campamento los días tal, ¿sí? Le mandé un papelito, firman, dicen que sí, pagan y chao. No, una reunión con video, ¿sí? O los grupos de WhatsApp, hoy les mando un videito, una foto, fui a hacer el reconocimiento previo del lugar, miren qué lindo, acá vamos, ahí está la cocina, acá es el lugar de juego, acá vamos a acampar, fíjense, imagínense las carpas, esas carpas que están armadas de otro grupo, esas van a ser nuestras carpas, ¿sí? En ese lugar, miren la sombra linda que hay. Genero un entorno, genero una expectativa y los emociono, ¿sí?, a los padres, a los participantes, ¿sí?, a los directivos,
¿sí? Va por ahí un poquito, vamos por ahí, ¿sí? En el durante también, por supuesto, cuando estamos haciendo el juego, la actividad, la excursión, ¿sí? Constantemente viendo cómo va, el clima del grupo, el entorno, ¿sí? Las expectativas, estamos bien acá, podemos ir un poquito más lejos, ¿sí? Queremos llegar, queremos hacer este juego, tenemos tiempo para hacer esta otra cosa. Bien, lo metemos, son expectativas, ¿sí? ¿Y cómo generamos emoción acá? ¿Cómo podemos generar emoción en este juego? ¿Cómo podemos generar emoción al final del campamento, ¿sí? En este fogón, en el cierre, ¿sí? ¿Con qué dinámica? ¿Qué tipo de dinámica puedo aplicar para hacerlo? ¿Sí? Y en el final también vamos a evaluar, ya volvimos, ya tenemos la evaluación con los padres, con los directivos, bueno, ¿sí? Mostramos, generamos el entorno, el ambiente para que sea de la mejor manera, transmitimos todo lo que tenemos que transmitir, ¿sí? Escuchamos nuevas expectativas que van a ser la puerta para otras posibles propuestas, ¿sí? Y tratamos de tocar la emoción. ¿De qué manera? ¿Sí? No sé, en una reunión de evaluación con los padres, ¿sí? Algún mensajito que dejó, ¿sí? Su hijo o alguno de los hijos escrito, ¿sí? En un chismógrafo, en un mural, que digan gracias, profe, lo viví de tal manera, ¿eh? De esa manera genero también emoción. Entonces, ¿sí? Cerrando un poquito ahí, las 3E, repaso. Expectativa, entorno y emoción. Si las consideramos, si las tenemos en cuenta en el antes, en el durante, en el después, y responden a su vez a los 3 públicos, ¿sí? Participantes, organizadores y terceros, terceros involucrados, vamos a hacer o vamos a poder plantear propuestas con sentido, con significado, y nuestra práctica va a ser relevante. Va un poquito por ahí lo que quería compartir con ustedes. Una teleclase gratuita, ¿sí? Una teleclase gratuita acerca de la gestión de actividades en la naturaleza, ¿sí? Vamos a ver 6 claves, son 6 claves que nosotros como Xtime Grupo de Aventura hemos venido puliendo, hemos ido desarrollando y tienen que ver con 6 cuestiones que no se nos pueden escapar al momento de gestionar actividades, ¿sí? Y así que eso, si sos profe, si sos entrenador, si sos guía de turismo, o tenés una empresa de turismo, o estás organizando cualquier tipo de salida y te gustaría, ¿sí? Mejorar o tener un pantallazo, así como vimos recién, estas claves, ¿sí? Bueno, en esta teleclase gratuita vas a poder conseguir por lo menos un poquito de información y después ver si es relevante o no para tuyo, pero por lo menos tenerlo. Es gratuito. ¿Y cómo lo podés conseguir? Hay uno de los links que dice acceso a la teleclase, gestión de actividad en la naturaleza, y ahí también te va a llevar directo al mensajito y te voy a estar enviando el link para poder acceder, ¿sí? Gratuito a esa teleclase. Según lo que los que lo han visto, porque hay varios, ¿sí? Hace un año y medio que lo venimos trabajando, lo que lo han visto, les ha gustado y les ha servido. Así que vamos por ahí. Vapor dice generar, monitorizar y cierre de acuerdos. Genial. Ahí, ¿sí? Miren, generar, monitorear y cerrar acuerdos. Espectacular, espectacular para tener en cuenta ahí el aporte de Papola. Expectativas, entorno, emoción. Todo eso engloba, ¿sí? Una cuarta E, podríamos decirle, que es la experiencia, y hacia ahí vamos, ¿sí? A generar este tipo de propuestas con sentido, con significado y que realmente nuestra práctica sea relevante, ¿sí? Para mí, que lo estoy organizando, y para el resto que lo está viviendo. Gente, muchas gracias. Gracias por sumarse. Pueden seguir ahí en los diferentes canales. Y el que quiera mirar la teleclase de gestión de actividad en la naturaleza, me manda mensajito y tienen acceso gratuito. Gracias, nos estamos viendo pronto. Soy Lucho Velo de Xtime y vamos enseguida a una capacitación o alguna salida juntos. Nos vemos.